Dios les bendiga, hermanos, bienvenidos a otra presentación más de la palabra de Dios. Sean bienvenidos a su canal de estudios profundos y sólidos de la palabra de Dios. Así que, hermanos, sean bienvenidos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Alabamos el nombre de nuestro Dios porque por su misericordia nos permite poder presentar su palabra a través de este medio. Así que vamos a invocar la presencia de nuestro Dios para que el Espíritu Santo nos guíe a la verdad. Así que vamos a orar. Bendito Señor que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias porque nos permites en este momento especial poder predicar tu palabra. Danos discernimiento, danos sabiduría para que podamos interpretar correctamente el texto bíblico y que nuestros hermanos y amigos que van a escuchar esta presentación sean edificados con el poder de tu palabra. Danos tu Espíritu Santo, ese poder que prometiste a tu iglesia que estaría con nosotros hasta el fin del mundo. Gracias a ese don maravilloso es que nosotros podemos llevar a cabo este ministerio de predicar el Evangelio y la verdad presente a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Quédate con nosotros, Señor, te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Ok, hermanos, queremos analizar un versículo que se saca de contexto para enseñar la falsa doctrina del alma inmortal. Es interesante que siempre que hablo con católicos y protestantes sobre la falsa enseñanza del alma inmortal, que es una enseñanza que viene de las religiones de misterio antiguo, del paganismo, de que creían de que el alma era inmortal como los griegos, los egipcios y los babilonios. Esta enseñanza se ha infiltrado en el catolicismo romano y en el protestantismo apóstata. La mayoría de cristianos creen de que el alma es inmortal. Y vamos a analizar en este estudio un versículo que se usa para sostener de que los muertos aún siguen viviendo en otra esfera, o sea que no están muertos. Y me llamó la atención el versículo que usaron, Mateo 22, versículo 32. Noten lo que dice: yo soy Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Este versículo muchos cristianos lo usan para sostener de que los muertos siguen viviendo en otra esfera, o sea que el alma no muere, el alma es inmortal. En otras exposiciones teológicas hemos enseñado a profundidad cuál es el concepto bíblico del alma. Y la Biblia enseña de que el alma en el griego y en el hebreo es un ser viviente, una persona en toda su entereza. Así como yo y usted estamos en este momento, somos alma, la persona en sí, la vida es el alma. La enseñanza del alma inmortal carece de fundamento bíblico. Es una mala interpretación del texto y de muchas citas bíblicas, que el problema radica en no estudiar la Biblia a profundidad. Y hay que reconocer, amigos y hermanos, en el catolicismo y en el protestantismo apóstata, muchos de estos cristianos no saben ni tan siquiera qué es griego y hebreo. Y son herramientas indispensables para conocer el significado de las palabras y los textos bíblicos. Por ejemplo, en el idioma hebreo, la palabra alma es nefesh y en el griego es sujeb. Siempre se aplica a ser viviente, persona, en algunos casos a los animales por ser seres vivientes, a la vida, y se usa en algunos casos como pronombre personal, y muchas veces se usa el término alma a la sangre en sí, como lo dice Levítico 17:11. Ahora quiero que analicemos a profundidad Mateo 22, versículo 32. ¿Qué tan cierto que Cristo quiso decir eso? Que enseñan muchos cristianos que cuando alguien muere, la persona sigue viviendo en otra esfera. Porque ellos dicen que eso significa la expresión Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. O sea que Abraham, según este concepto, no ha muerto. Isaac tampoco ha muerto, ni Jacob tampoco ha muerto, sino que están aún vivos, pero en otra esfera.
Así lo enseñan de esta manera tanto católicos y protestantes. Siempre que enseño sobre la herejía del alma inmortal, que Martín Lutero le llamó que era el estercolero de Roma, siempre usan estas citas. Ya me las han sacado. Si algún católico protestante les saca estas citas para sostener de que el muerto sigue viviendo en otra esfera, quiero que le refute de esta manera esa falsa interpretación del texto. Recordemos, hermanos, que este canal se ha hecho con el objetivo de enseñar sana doctrina, se ha hecho con el objetivo de desmantelar y refutar falsas doctrinas que sostienen falsos maestros. En este caso queremos desmantelar la mala interpretación que le dan a Mateo 22:32. Ahora bien, ¿qué es lo que hay que hacer para no interpretar erróneamente un texto? En este canal hemos dado muchas herramientas. Una de ellas es que siempre debemos de analizar el contexto bíblico. Nunca pierda de vista este punto. Si usted quiere conocer el significado correcto de un texto bíblico, usted siempre váyase al contexto. Esto le ayudará mucho a hacer una exégesis correcta de un texto bíblico. Ahora, ¿por qué Cristo entonces dijo, Dios no es Dios de muertos sino de vivos? ¿Cuál es el contexto? Para entender esta cita, debemos de entender el contexto inmediato. Estas fueron palabras de Cristo dirigidas a los saduceos. Los saduceos era una secta que creían de que no existía resurrección, o sea, negaban la resurrección. Y estas palabras que Cristo dijo, Dios no es Dios de muertos sino de vivos, las dijo en un contexto porque los saduceos le hicieron a Cristo una pregunta tentadora. Y de paso, los saduceos, ellos creían en Dios, creían en los escritos de Moisés y los profetas, pero noten qué paradoja, no creían que había resurrección ni ángeles. Ahora, noten cómo dice Mateo 22, versículos 23 al 28, que el contexto es que los saduceos están preguntándole a Cristo una pregunta tentadora. Y noten cómo dice, en aquel día vinieron a él los saduceos, que decían que no hay resurrección. Esta secta atacaba una de las creencias cardinales de la iglesia remanente del pueblo de Dios y de la iglesia primitiva. La resurrección es una de las grandes promesas de Dios para su iglesia, para los muertos que han muerto en el Señor. Y esta secta atacaba esta creencia, esta doctrina. No creían que había resurrección. Y le preguntaron diciendo, Maestro, Moisés dijo, noten que ellos creían en los secretos de Moisés, si alguno muriere sin hijos, su hermano se casará con su mujer y levantará descendencia a su hermano. Y dice lo siguiente, hubo pues entre nosotros 7 hermanos. El primero se casó y murió, y no teniendo descendencia, dejó su mujer a su hermano. De la misma manera también el segundo y el tercero hasta el séptimo. Después de todos murió también la mujer. Y noten cómo dice, en la resurrección pues, ¿de cuál de los 7 será ella mujer, ya que todos la tuvieron? Esta era una pregunta tentadora, porque ellos ni tan siquiera creían en la resurrección. Noten, a pesar de que ellos creían en Dios y en los escritos de Moisés, ellos negaban la resurrección. Estas palabras, Cristo se las dijo directamente a los saduceos. Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Ahora, ¿quiénes son los saduceos? Los saduceos era una secta herética, materialista y escéptica. Creían en Dios como creador, pero negaban que en forma alguna Dios se interesara en los asuntos humanos. Negaban la existencia de los ángeles, la resurrección. Noten que esta era una
secta herética. Negaban también la obra del Espíritu Santo en la vida de los seres humanos. Los saduceos se consideraban intelectualmente superiores a sus prójimos y se burlaban del estricto legalismo y de las tradiciones que tanto importaban a los fariseos. Los saduceos se odiaban doctrinalmente con los fariseos. Eran una secta que estaban divididas doctrinalmente. Pero lo interesante es que a la hora de matar a Cristo, estas sectas se unieron. Pero los saduceos se odiaban con los fariseos. Ahora, es interesante que el libro de Hechos 23:8 dice lo siguiente: porque los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángel, ni espíritu, pero los fariseos afirman estas cosas. Noten qué interesante. Los fariseos enseñaban que sí existían estas cosas, mientras que los saduceos negaban estas tres cosas: no hay resurrección, ni ángel, ni espíritu. Ahora, es interesante, hermano, que ahora entendemos qué quiso decir entonces Cristo con las palabras: yo soy Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. ¿Cuál es el contexto? Jesús hizo referencia aquí a la resurrección, y por eso citó algunos pasajes del Pentateuco, especialmente los 5 libros de Moisés, que los saduceos seguramente los creían. Cristo citó Éxodo 3, versículo 6 y el versículo 16. Jesús comprobó la doctrina de la resurrección al decir: yo soy Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Dios no es Dios de muertos, sino de vivos, demostrando que para Dios esos patriarcas que murieron, Abraham, Isaac y Jacob, están durmiendo en el polvo de la tierra, esperando la resurrección de Cristo de los muertos. En otras palabras, el tema central de esta conversación que encontramos en Mateo capítulo 22, el tema central es la resurrección. O sea, Cristo nos estaba enseñando de que los muertos siguen viviendo en otra esfera después de que se mueren. El tema de Cristo es presentarle a los saduceos que negaban la resurrección, enseñarles a través de las citas que supuestamente ellos conocían, citándoles Éxodo 3, versículo 6 y versículo 16, de que esos grandes hombres de Dios están en la tumba, en el polvo de la tierra, esperando la resurrección de Cristo. Ellos descansan, ellos duermen en un sueño profundo. Cristo comparó la muerte con un sueño, y que la vida de ellos nuevamente dependía de la resurrección. Hermanos, ¿cómo sabemos de qué es la correcta interpretación? Esto es de vital importancia. Nunca se debe de aislar un texto fuera de contexto. El tema de Cristo es presentar la resurrección, enseñándole a estos saduceos apóstatas de que los hijos de Dios, en este caso Isaac, Abraham y Jacob, duermen en el sepulcro. Y en ese sentido, Dios es Dios de vivos y no de muertos, porque ellos duermen y esperan la resurrección de Cristo. Ahora, ¿cómo lo sabemos? Es necesario leer otras partes de la Biblia para enseñar y para ver cuál es el concepto que tenía Cristo de la muerte. Cristo Jesús en ningún pasaje enseña de que las personas después de muertas siguen viviendo en otra esfera. Eso es netamente espiritismo. Satanás se vale de ese engaño para hacerse aparecer como difuntos, pero ese es puro espiritismo. La Biblia enseña de que los muertos están en el polvo de la tierra esperando la resurrección. La Biblia dice en Eclesiastés 12:7: y el polvo vuelve a la tierra de donde fue tomado, y el espíritu, esa expresión espíritu en el griego es neuma, aire, y el espíritu vuelve a Dios. O sea, la capacidad de vivir, ese soplo de vida que se sopló en la nariz de Adán y Eva,
vuelve a Dios que lo dio. O sea, el soplo de vida que vuelve a Dios no es la persona pensante, sino que es esa energía, esa facultad de vivir, ese soplo de vida. Vuelve a Dios que lo dio. Mientras tanto, la persona está en el sepulcro esperando la resurrección de los muertos cuando Cristo venga por segunda vez. Y en este contexto, Jacob, Abraham e Isaac están esperando la resurrección de Cristo. En ningún pasaje Cristo enseñó que el alma es inmortal o que los muertos siguen viviendo en otra esfera después de que se mueren. Noten lo que dijo Cristo, Juan capítulo 5, versículos 28 al 29. No os maravilléis de esto, porque vendrá la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán mi voz. Los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida. Noten que cuando es que los muertos van a volver a vivir. No al mismo instante que se mueren, siguen viviendo, no. Los muertos volverán a vivir cuando Cristo venga por segunda vez y suceda la resurrección, porque Cristo dice, saldrán a resurrección de vida. Significa que los muertos no están viviendo aún. Los muertos están muertos. O sea que Isaac, Abraham y Jacob están muertos, esperando la resurrección de vida. La promesa se les garantizó que iban a salir a resurrección de vida. Y dice Cristo, mas los que hicieron lo malo, a resurrección de condenación. Noten que Cristo enseña de que entonces Jacob, Abraham e Isaac y todos esos patriarcas que murieron en la fe, creyendo en Cristo, saldrán a resurrección de vida. Noten lo que dijo Cristo en la parábola del rico y Lázaro, que es una alegoría. En otra exposición teológica vamos a hacer una exégesis profunda sobre el significado teológico y sistemático de la parábola del rico y Lázaro. El protestantismo apóstata y el catolicismo romano toman literalmente esta parábola, pero al tomarse literalmente rompe con los esquemas de interpretación profética y la hermenéutica bíblica. Sucede una gran contradicción si se toma esa parábola literal o ese evento literal, que de paso es una historia netamente egipcia, la parábola del rico y Lázaro. Pero Cristo la retomó, era un dicho muy conocido entre los fariseos, y Cristo la retomó para tomar solamente la primera parte, tal como la creían los fariseos, y después la segunda parte le cambió muchas cosas a Cristo para darles una refutación a los fariseos hipócritas. El rico representa a la nación judía, especialmente los fariseos. Lázaro representa a los gentiles y a Lázaro, que después Cristo lo iba a resucitar. Por eso es que se usa nombre propio. Esto lo desconocen los protestantes, porque aún viendo este grande milagro, los fariseos, en Juan capítulo 11 está ese evento, aún viendo este grande milagro de resucitar a Lázaro, no iban a creer ni que alguno se levantara de los muertos. En esta parábola, Cristo hace una referencia. En Lucas 16:31 dice lo siguiente: mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán aunque alguno se levantare de los muertos. Note que el rico, que representa a los fariseos creían que el alma era inmortal. Y en la parábola, el rico le dice a Abraham, manda a uno a que vaya a avisarle a 5 de mis hermanos. Esos hermanos eran las sectas en que estaban dividida la nación judía: los fariseos, los saduceos, los escribas, los herodianos, los celotes. Pero Cristo, en lugar de enseñarle que el alma es inmortal, porque el rico está diciendo, manda a un muerto a avisarle a mis 5 hermanos, Cristo, a través del mensaje de Abraham, enseña que tampoco se persuadirán aunque algunos se levantaren los muertos. O sea, Cristo los está llevando de la inmortalidad del alma que ellos creían, y lo está llevando a que los muertos resucitan, y que nadie de ellos iba a creer, de los fariseos, ni en que algunos se levantara de los muertos. Y en efecto, Cristo resucitó a Lázaro de los muertos, y aún así los fariseos no creyeron en Cristo.
Por eso es que Cristo lloró en Juan capítulo 11. Cristo lloró. Muchos creen de que Cristo lloró por Lázaro. Eso es inconsistente porque Cristo sabía que lo iba a resucitar. ¿Por qué iba a llorar entonces? Esto es contradictorio. Cristo no lloró por Lázaro. Cristo lloró por la dureza del corazón de los fariseos, que aún viendo el mayor milagro, la resurrección de Lázaro, los fariseos iban a rechazar a Cristo y más tarde lo iban a andar buscando para matarlo a él y a Lázaro. Es evidente que aquí se cumplió exactamente. Tampoco se persuadirán, o sea, se convencerán, aunque algunos se levantaran los muertos. Esto se cumplió con Lázaro. Los fariseos, que en este caso representa al rico, no creyeron en Cristo. Noten que Cristo siempre llevaba a la gente a la resurrección. Cristo nunca enseñó esa herejía que el alma es inmortal o que los muertos siguen viviendo en otra esfera. Todas esas citas que el protestantismo apóstata manipula son citas que tienen su explicación correcta si se analiza el contexto de cada cita y en algunos casos la gramática de cada cita. Hermanos, Cristo enseñó claramente la resurrección. La Biblia en todas sus páginas presenta la resurrección de los muertos. Esa es una creencia cardinal de la iglesia verdadera, creer en la resurrección de los muertos. Noten lo que dice Pablo. En esta cita que vamos a leer presenta en todo su esplendor de que Abraham, Isaac y Jacob, que aceptaron el evangelio a través de Cristo, se levantarán en la resurrección total de los justos. Noten lo que dice Pablo, primera de Tesalonicenses 4, 13 al 17. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. O sea que Abraham, Isaac y Jacob están durmiendo. No es que estén vivos. Para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él, o sea que los traerá del sepulcro. Y sigue diciendo, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros los que vivimos, los que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel, esto es la segunda venida de Cristo, así viene Cristo, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos para siempre con el Señor. Ahora entendemos por qué Cristo dijo, Dios no es Dios de muertos sino de vivos, porque estos patriarcas esperan la promesa de la resurrección de Cristo, porque ellos duermen. El apóstol Pablo tenía claro el concepto que la recompensa de los justos, de los muertos justos, sería en la resurrección, cuando Cristo viniese por segunda vez. Al apóstol Pablo se le reveló que iba a ser sacrificado, o sea, iba a ser muerto por Nerón. Y noten cómo dice, 2 Timoteo 4, 6 al 8, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he aguardado la fe, por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. El apóstol Pablo no creía que el alma él era inmortal, ni que él iba a recibir la recompensa al momento que muriese. Dice claramente que él recibiría la recompensa cuando Cristo viniese por segunda vez, recibiría la corona de vida eterna. Y no solamente él, sino todos aquellos que esperan y aman su venida. Es claramente, hermanos, y no hay duda, que Cristo creía en la resurrección. En la mente de Jesús no había duda respecto a este punto, a esta creencia de la resurrección de los muertos, pues él mismo es la resurrección y la vida. Dice Juan 11:25, él mismo se autonombró, yo soy la resurrección y la vida. El mensaje de Cristo siempre estuvo enfatizado y centrado en la resurrección, algo que los saduceos negaban. Ahora bien, es importante y significativo recordar
que muchísimos pasajes de la Biblia también presentan en lujo de detalle la resurrección de Cristo. En este contexto ahora entendemos las palabras: Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Es decir, todo el que vive y cree en Cristo no morirá, dijo Cristo, sino que tendrá vida eterna, en el sentido de que espera la resurrección de vida. Es decir, que están durmiendo en el polvo de la tierra, esperando ser despertados para ser resucitados. Por lo tanto, en este contexto, para Dios no están muertos estos patriarcas. En ese contexto, explico, aunque los hijos de Dios están durmiendo en el polvo de la tierra, ellos están inconscientes, pero para Dios están vivos. ¿Por qué? Porque ellos serán resucitados cuando Cristo venga por segunda vez. Ellos duermen, así como dijo Cristo: nuestro amigo Lázaro duermen, voy a despertarlo. Por eso para Dios Abraham e Isaac y Jacob no están muertos, sino que duermen hasta el pronto regreso de Jesús. Y todos aquellos hijos de Dios que durante todas las generaciones han muerto creyendo en Cristo, están durmiendo esperando la resurrección de Cristo, así como Abraham, Isaac y Jacob. Hermanos, tengamos cuidado con estos torcedores de las Escrituras, que buscan textos bíblicos para torcerlos y mal aplicarlos, para enseñar algo que el texto jamás quiso enseñar. Hermanos, es claro que cuando Cristo le dice a los saduceos: yo soy Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, Dios no es Dios de muertos sino de vivos, lo que le está diciendo, en otras palabras, esos hijos de Dios que han muerto como Jacob, Abraham, Isaac, están esperando la resurrección de Cristo. En ese sentido, Él es Dios de vivo, no es que los muertos estén vivos. Dios es Dios de vivo porque ellos van a despertar cuando suceda la resurrección de Cristo. Hermanos, no cabe duda que esa es la correcta interpretación del texto, analizando el contexto bíblico. Vamos a terminar con una oración, dándole gracias a Dios por este maravilloso estudio. Oremos. Señor bendito que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias por tu palabra, gracias porque hemos aprendido en este estudio, gracias porque nos has iluminado, gracias porque la maravillosa promesa de que tú has prometido volver por segunda vez y resucitar a los justos para vida eterna. Es maravillosa esa promesa. Confiamos en esta promesa, y es una de las mayores promesas donde veremos a nuestros seres queridos que murieron creyendo en Cristo. Gracias porque nos acompañaste en este estudio. Bendice a los hermanos que van a escuchar esta presentación, que ellos puedan ser edificados con tu palabra, pues te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Ok, hermanos, como siempre les decimos, suscríbanse al canal y compartan este material para que esta comunidad pueda crecer y podamos estar subiendo más material de verdad presente. Dios nos bendiga.